Bueno, empezamos a grabar. Bueno, gracias por venir, ¿verdad? La idea de estos seminarios, esto lo vengo haciendo, para los que me conocen, ¿verdad? Vengo haciendo desde hace un tiempo ya. Primero me presento, pero yo no sé, yo creo solamente a una persona que no conozco veo que está ahí. Y posiblemente se van ahí juntando más gente, ¿verdad? Entonces yo me llamo Marcos Villagra, soy el coordinador del grupo en teoría de computación de la Facultad Politécnica. Y esto lo venimos haciendo casi todos los años. El año pasado no lo hicimos por la pandemia. Y siempre tenemos seminarios bastante informales en donde de boca en boca nomás vamos pasando la información, ¿verdad? Entonces, este año, de- de- bueno, considerando que todo se está pasando al ámbito virtual, ¿no? Es más fácil ahora, digamos, promocionar o incluso organizar con gente que no es de nuestro grupo social de la universidad, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, también, esto lo promocioné dentro de la UNA nomás, pero también lo envié por otras partes. Entonces, si hay gente de otras universidades, encantados de recibirles, ¿verdad? Entonces, y bueno, entonces, como decía, esto lo hacíamos todos los años. En el 2020 no lo hicimos. Y ahora es más fácil con el tema de la virtualidad, ¿no? Y nunca tuvimos mucha gente participando, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero hacer con estos seminarios es siempre ir, por lo menos, bueno, con el de hoy, que voy a presentar computación cuántica, es comenzar con algo así medio general, tal vez poquito tendiendo a lo que es más divulgación social sobre esto, pero la segunda mitad sí me queda algo más técnico, poquito matemático y después poquito más de programación, ¿verdad? Entonces, algo más que eh, puede ser, algunas veces puede ser un poco más popular entre la gente que viene a escuchar lo- los seminarios en teoría de computación, ¿verdad? Estos seminarios siempre fueron para promocionar también las líneas de investigación que tenemos dentro del grupo de teoría de la computación, ¿verdad? Y esta es una de ellas, ¿verdad? La computación cuántica. Eh, a medida que, bueno, la idea es comenzar con computación cuántica. Ahora, pero no hace falta saber física cuántica, muy poca física cuántica para entender esto realmente. Y después vamos a ir levantando el nivel del discurso posiblemente, ¿verdad? El próxima semana vamos a tener otros dos seminarios. El seminario de computación cuántica es hoy y mañana. Y bien pragmático lo que quiero hacer estos dos. Y después los otros, los seminarios 3, las sesiones 3 y 4 van a ser sobre temas un poquito más abstractos, sobre complejidad algebraica, ¿sí? Va a estar mi estudiante de doctorado Pedro Villalba contándole lo que estamos haciendo en esa área. Y después, en la tercera semana, yo voy a cerrar con una introducción a la teoría de complejidad computacional. Y voy a tocar algunos aspectos técnicos ahí y también el tipo de investigación que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la parte más livianita va a ser computación cuántica, ¿verdad? Es lo que les voy a mostrar ahora. Este, para, Vuelvo a compartir de vuelta un enlace de inscripción de la gente que va llegando tarde, no le va a aparecer, entonces cada tanto voy a ir poniendo. Este enlace de inscripción es para llevar una especie de lista de asistencia para que después podamos generar certificados digitales de participación. ¿Sí? Entonces, voy a presentar esto. Me avisen si en algún momento pasa algo raro o se me escucha entrecortado, por favor. Eh, o se le sale trancado la imagen o algo. En teoría, yo tendría que tener muy buena, en teoría, buena conectividad a internet contigo. Siempre verifico que tengo los megas que estoy comprando, entonces debería tener. Bueno, el, hoy el plan es mostrarle un poquito lo que es la computación cuántica. Como le dije, quiero comenzar con algo más de divulgación social y después cuestiones más técnicas, ¿verdad? Entonces, para los que no saben, la computación cuántica es un paradigma de computación. Ya se viene estudiando hace varias décadas. Este,
más o menos ya de los 80, los 70 ya empezaron las ideas iniciales, de los 80 ya empezaron a aparecer los primeros artículos publicados en el tema. Ya en los 90 y 2000 tuvo un despegue más fuerte y en los últimos años sí que a través de un crecimiento exponencial increíble que realmente no, muy difícil de prever estas cosas, de predecir estas cosas. Es decir, yo comencé con esto en el 2008 para mi estudio de posgrado y ni me imaginaba, ni con mis colegas, ni con mis profesores con quien hablar, ni me imaginábamos que del 2018 o 2020, en 10 años, 10, 12 años, los avances que íbamos a tener en esto, ¿no? Nosotros decíamos en los 2000 que iba a ser de acá a 50 años tal vez, el estado actual como está. Y lo que pasa es que este, van a encontrar por internet, si empiezan a buscar sobre esto, sobre un montón de empresas que están, startups que están empezando a ofrecer computación cuántica, en dos sentidos principalmente, ¿no? En la construcción de computadores cuánticos, de hardware cuántico, y la construcción de software, ¿sí? Entonces, y hay gente que hace los dos, ¿verdad? Este, y hay muchísimo dinero. Ya hay también la primera startup en Sudamérica, Quantum South, que hace poco lo vi en una conferencia a ellos ahí, sobre estos temas. Y creo que es la única startup en computación cuántica. Y yo le voy a contar un poquito, o sea, sobre mi visión de la computación cuántica principalmente. Y permítame explicarle qué, ¿verdad? Tenemos dos visiones, ¿verdad? En la computación cuántica. La visión que yo sigo no es la comercial, la que van a encontrar por internet. Entonces, y son dos formas de trabajo, ¿no? En computación cuántica, en la academia. Bueno, esto es un poquito de motivación, ¿verdad? Entonces, nosotros muchas cosas vemos la película de ciencia ficción, en la historia de ciencia ficción, sobre cosas que nos encantaría ver, ¿verdad? Como el warp drive, ¿verdad? Hay muchas cuestiones de pseudociencia sobre mecanismos de movimiento perpetuo, ¿no? Entonces, estas son cosas, por ejemplo, viajar más rápido que la luz. No sabemos que no podemos viajar más rápido que la luz. ¿No? Hay un límite fundamental para eso. Esto también, hay límites, leyes de la termodinámica que evitan que tengamos máquinas con energía gratis, ¿verdad? Entonces, y ustedes pueden buscar eso en internet y van a encontrar un montón de cosas. Eh, y desde el punto de vista computacional, en ciencia de la computación también tenemos algunas cuestiones que nosotros sabemos que no va a haber. A nosotros nos encantaría, por ejemplo, tener en ciencia de la computación una computadora o un algoritmo, ¿verdad? Que ejecutemos en una computadora y le hagamos una pregunta. Por ejemplo, ¿es la conjetura de Goldblatt falso, verdad? Y te dice sí, ¿verdad? O te dice no es falso. Entonces, metes la hipótesis de Riemann ahí y quiere saber si es falso o verdadero o no. Entonces, eh, y eso sabemos que no puede ser verdad por los trabajos de Gödel y otros lógicos del del siglo XX. ¿Verdad? Entonces desde el punto de vista de la ciencia de la computación, uno puede preguntarse entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, ¿verdad? Dado los recursos naturales que tenemos, ¿verdad? Entonces, ese es el tipo de preguntas, digamos, que a mí particularmente me interesa y hay todo un grupo de académicos también que les interesa, ¿verdad? Entonces, o sea, acá lo pinté en azul, ¿verdad? ¿Será que la física, dado, o sea, digamos que conocemos de algunas, digamos, estas son nuestras leyes de la naturaleza y nos podemos preguntar qué es lo que podemos computar y qué es lo que no podemos computar, dado estas leyes naturales, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites de la computación en la naturaleza, ¿no? Y hoy en día una de las mejores eh, 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 ¿cómo se puede decir? Leyes de la naturaleza o teorías sobre la naturaleza que tenemos es la física cuántica, ¿verdad? Esta es algo que a mí me interesaría mucho saber, ¿verdad? También, ¿verdad? ¿Será que algún día vamos a llegar a tener algo como Skynet, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Es esto posible o no, ¿verdad? Entonces, estas son cuestiones que
eh, estas son el tipo de preguntas que podemos hacer y por el cual a mí me motiva a estudiar computación cuántica, ¿no? De estas cosas voy a hablar un poquito más hacia dentro de 2 semanas más, ¿verdad? Cuando entre en la parte de complejidad computacional y máquinas de Turing y cosas así. Pero esto es más o menos ya una motivación, ¿verdad? Como les dije al comienzo, hay muchas empresas que están invirtiendo dinero para la construcción de hardware y software. Es el aspecto de ingeniería de computación cuántica. Y está el aspecto de fundamental o de ciencia básica de la computación cuántica, que es estudiar qué es lo que podemos hacer con la computación, qué es lo que podemos calcular y qué es lo que no podemos calcular con la computación cuántica. O también, ¿es acaso la computación cuántica realizable o no? ¿Verdad? Tal vez hoy vamos a ver, también les contando que el límite que tenemos en computación cuántica es hacerlo escalable. ¿Sí? Y esa era la primera barrera que teníamos en los años 2000 cuando empezamos computación cuántica, que era muy difícil escalar, pero hoy nos dimos cuenta que sí lo podemos escalar. Y la pregunta es, ¿hasta dónde lo podemos llevar? ¿Verdad? ¿Hasta dónde podemos escalar? Entonces, voy a comenzar primero entonces, vamos explicando a grandes rasgos, después voy a irme a la parte técnica, la parte más matemática, eh, sobre qué es la computación cuántica. ¿Verdad? Entonces, esto es una ley que los informáticos y los electrónicos conocen muy bien, se llama ley de Moore. No es ley, le dicen ley nomás, ¿verdad? Los que no conocen es Gordon Moore, creo que era Gordon el nombre del señor, era el presidente de IBM en los años 50, más o menos 60, y había dicho una afirmación de que para no sé cuántos años, para el año, no sé, ahí me puede corregir en esto, dijo así, de acá a 40 años el mundo no va a necesitar más de 10 computadoras, algo así. ¿Verdad? Entonces, y por supuesto, no sé, no, perdón, era otra persona dijo eso, y después dijo, este señor Gordon Moore dijo, no, que la capacidad de cómputo se iba, y la capacidad de miniaturización se iba a, alguien entró acá, entonces, que la capacidad de miniaturización de los transistores se iba a duplicar cada 2 años, algo así era. Voy a seguir copiando y pegando el enlace para llenar un formulario. Este, bueno, y eso es lo que se conoce como ley de Moore. Es una tendencia, una predicción sobre la capacidad de miniaturización de los chips y los transistores, ¿no? Y nosotros sabemos que a medida que vamos haciendo las cosas más pequeñas, ¿sí? Hay un límite físico también, ¿verdad? La constante Planck nos dice a nosotros hasta cuál es la distancia más chiquita que podemos ir, ¿no? Entonces, podemos hacer miniaturizar todo lo que queramos, pero eventualmente nos vamos a encontrar con un límite fundamental. Entonces, ahí es cuando la ley de Moore, ya como una ley exponencial, ya va a dejar de tener efecto. Y hoy los expertos dicen que ya se llegó a la ley de Moore. Y los avances que estamos teniendo en la capacidad de cómputo no es por avance en el hardware, sino que es por avance en un buen diseño de algoritmo. ¿Sí? Entonces, ahí fue que algunas personas, un físico muy famoso que muchos de ustedes antes conocen, un físico cuántico muy famoso, Richard Feynman, dijo que, bueno, si esto es un problema, la miniaturización eventualmente hace también un problema, también entonces ya vamos a entrar dentro del mundo de la física cuántica y tal vez mejor para empezar a hacer cálculos sería lo mejor hacer eh, computación con utilizando física cuántica. El problema en ese momento tenía Feynman y otros, ¿verdad? Como eh, Yuri, me olvidé el otro nombre, Feynman y a las personas a quienes se le indica las ideas, se le atribuyen las ideas iniciales de la computación cuántica. El problema tenía en esa época los físicos y que siguen teniendo todavía, es en la simulación de la física cuántica. Ustedes ven que por eso construimos como aceleradores de partículas como el LHC en Ginebra, en donde lo que hacen los físicos es hacen chocar dos partículas, ¿sí? Y cuando chocan y se rompen, ¿no? Genera radiación y ellos lo que hacen es leer la radiación, ¿verdad?
Y eso se puede simular en computación cuántica, perdón, se puede simular en una computadora, ¿no? Porque tenemos algo que se llama el modelo estándar de la física particular. Entonces, este, entonces, ¿por qué no simular nomás y ver qué sale de eso, por ejemplo? ¿Sí? Y resulta que hacer esas simulaciones es muy ineficiente. O sea, tenemos los algoritmos, pero requieren demasiado tiempo de ejecución hacer la simulación y requieren demasiados cálculos muy complejos y requiere demasiada memoria para poder hacer esas simulaciones. Entonces, de ahí vino la idea, bueno, ya que no tenemos los recursos computacionales para hacer esas simulaciones, entonces, ¿por qué no hacemos que la física cuántica haga su propia simulación? Y de ahí nació la idea de la computación cuántica. Y además, a lo que dije, ¿no? El tema de la miniaturización, ¿no? Que se va haciendo más chiquito, eventualmente te encuentras con la física cuántica a ese nivel. Y entonces ya empiezan a haber efectos que no ocurren en el mundo clásico. Algunos efectos los voy a mostrar acá, ¿verdad? Que no podemos más dejar de considerar. Entonces, ¿qué es la física mecánica cuántica, no? La mecánica cuántica es una teoría matemática de lo que ocurre a nivel muy pequeño. ¿Sí? Muy pequeño, hablamos a nivel de átomos y dentro de los átomos, ¿no? Este, esto es, entonces, una forma de codificar información, codificar un bit, ustedes saben que se utiliza el voltaje, ¿no? Voltaje, cierto nivel para arriba es 1, cierto nivel para abajo es 0. Entonces, nosotros podemos utilizar partículas atómicas para codificar información de la siguiente forma. Entonces, ustedes saben que tenemos, por ejemplo, un núcleo y electrones orbitando alrededor del núcleo. Entonces, ustedes saben que la órbita del electrón marca un nivel de energía, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que si está en cierto nivel de energía el electrón, indica un 0, y si está en otro nivel de energía más grande, un 1. La forma de codificar, ¿no? Entonces, normalmente los físicos le llaman a eso el estado cero, así, utilizan esta notación, vamos a hablar un poquito más de esta notación más adelante, estado cero o estado uno, se llama notación de Dirac o de interpretación bracket, para indicar los estados cuánticos de una partícula cuántica, ¿sí? Un estado cuántico. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, nosotros acá muestra que se le excita a un electrón a través de un rayo de luz, ¿no? Y cambia de nivel de energía, ¿no? Entonces, y esto lo podemos utilizar para codificar información, cero o uno, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos decir, bueno, entonces podemos mirar nuestro átomo y decimos, si están en el nivel de energía cero, entonces es un cero mi bit. Si están en el nivel de energía uno, entonces un uno mi bit. ¿Sí? A esto, te pasa esto, se le llama un bit cuántico normalmente. Esto es una forma de hacer. Mañana voy a mostrar otra forma de hacer, de cómo codificar información, de diferentes formas. Vamos a ver también que hay diferentes formas no solamente de codificar, sino de cómo hacer computación cuántica. Entonces, estos bits cuánticos o qubits, yo también los puedo representar utilizando coordenadas esféricas como están acá. Esto no voy a profundizar mucho ahora. Voy a hablar un poquito más después, ¿verdad? Entonces, eh, básicamente, cada qubit se puede representar en coordenadas esféricas y cada qubit yo los puedo juntar todos juntos en un registro de qubits, una colección de qubits, ¿no? Entonces, lo que tengo acá es que yo puedo juntar n qubits juntos y tengo un registro de n qubits, ¿no? Entonces, esto que está acá yo ya lo mencioné. Feynman, ¿cuál es? Otro, en los 70 está, a ver, comienza. A finales de los 70 era hasta Richard Feynman. Me olvidé el nombre del ruso, che. Había un otro autor ruso y Paul Benioff. Benioff, Feynman y era Yuri creo que era. Estoy confundiendo. Deutsch, otro reconocido físico teórico, ¿no? De los 80 él fue el primero en establecer los fundamentos teóricos de la computación cuántica. Entonces la idea es que ahora tenemos bits cuánticos y podemos juntar los bits cuánticos y hacer un registro, ¿no? Y también podemos operar sobre eso, sobre estos bits cuánticos, ¿verdad? Vamos a ver exactamente con mayores detalles esto. O sea, esto es una idea así
más pictórica de qué pasa. Hubo en el 1994 un resultado muy importante de Peter Short, en donde, ¿qué pasó? Como le dije al inicio, la motivación pues era este, simular eficientemente física cuántica. Entonces, como no podemos simular con un computador clásico física cuántica, entonces hagamos un computador cuántico para que la simulación sea eficiente. Esa es la lógica. Y en los 80, con los trabajos de Deutsch y otros, ¿no? Este, no pasaba de mostrarse aplicaciones en computación que nos pase más de ser de ejemplos muy simples o ejemplos más de juguetes, ¿no? Entonces, en el 94 apareció un autor, Peter Short, y demostró que existe un algoritmo cuántico para factorizar números, ¿sí? Y eso es muy importante, ¿sí? Porque toda la criptografía moderna se basa en el hecho, la criptografía de clave pública se basa en el hecho de que yo no puedo adivinar una clave privada, ¿sí? Así nomás, es decir, para poder adivinar la clave privada de una persona, yo necesito factorizar un número compuesto muy grande, ¿sí? O sea, nosotros sabemos factorizar, pero resulta que factorizar un número de n bits requiere aparentemente un esfuerzo, un número computacional de recursos, ¿verdad? Un tiempo exponencial de recursos en función al número de bits que tiene mi clave, ¿sí? Entonces, unos pocos bits de clave requiere una cantidad de tiempo exponencial para factorizar. Eso es para eh, números muy grandes, ¿no? Hay todo un área de investigación que trata sobre desarrollo eficiente de algoritmos clásicos de factorización y ninguno es eficiente, ¿sí? Entonces, si yo puedo factorizar de forma eficiente un número compuesto, entonces yo puedo romper los protocolos tipo RSA, ¿sí? Este, eh, y resulta que en 94 Peter Shor, a ver, ¿sí? Oh, Peter Shor demostró que existe un algoritmo rápido para factorizar. Entonces yo puedo agarrar un algoritmo cuántico, un computador cuántico, y interceptar los mensajes que hay cuando se hace comunicaciones privadas, que es todo el tiempo, ¿sí? Aplicar el algoritmo de ataque, que es RSA, un ataque estándar, es simplemente factorizar unos números, ¿sí? Y descubrir cuál es la clave privada de las partes. Y con eso desencriptar el mensaje entero, ¿sí? Entonces con este algoritmo, el algoritmo de Shor, se demostró que existe una aplicación de interés a las personas, que es robar claves privadas, ¿no? Pero también un problema de seguridad, ¿no? Mundial, porque todo lo que hacemos hoy en día está basado en criptografía al estilo de RSA, este, que es el mecanismo de clave pública y privada, ¿no? Basado en problemas que son difíciles, ¿eh? En este caso, el problema de factorizar. Este, eh, entonces, esto también empezó generó un efecto así como, wow, esto es, a los matemáticos les encanta porque es una técnica muy linda. En algún momento me piden, les puedo mostrar. Yo en el curso de maestría yo enseñaba cómo se hace la factorización normal y factorización cuántica. Los algoritmos de factorización actuales están basados en una técnica de criba bastante avanzada, se llama de quadratic sieve. No es un algoritmo trivial de enseñar tampoco. Bueno, hasta hace unos pocos años el récord que teníamos para factorizar números de 21. ¿Sí? Entonces, así que todavía no tenemos por qué preocuparnos de que tengamos problemas de seguridad, ni siquiera en el corto plazo, ni en el mediano plazo. Este número sigue creciendo, no tuve tiempo de verificar cuál es el récord actual, sé que mejoró. Sí, pero no, creo que, no sé, tengo que investigar en Google cuál es el récord actual. Pero hasta hace unos pocos años atrás era factorizar 21. Y encima la respuesta era con alta probabilidad, ni siquiera
era seguro. Entonces, así que por ahora todos nuestros eh, sistemas siguen siendo seguros. Y el principal problema era algo que se llama la decoherencia. Lo que pasa es que cuando yo tengo un QI acá, tengo otro QI acá y quiero juntarlos, estos se pueden, digamos, acoplar o correlacionar. Entonces, si al correlacionarse yo algo sobre esto, también afecta a lo otro. Y normalmente no querés ese tipo de cosas. O tal vez querés que haya cierto nivel de acoplamiento y vivir con eso de alguna cierta forma. Entonces, y eso hizo que mucha gente también crea que la computación cuántica es imposible, porque va a llegar un punto en donde metemos tantos qubits juntos que ya no van a ser posible controlar esos acoplamientos y, y no vamos a lograr crecer a cosas que sean realmente útiles en ingeniería. Por el punto de vista académico, la computación cuántica es muy útil y se viene utilizando para resolver problemas abiertos clásicos. Entonces, eso voy a hablar un poquito más. Una de las cosas muy interesantes también en que tenemos en computación cuántica es en la comunicación cuántica. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, a ver si tengo, entonces yo tengo dos personas que se quieren comunicar, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es enviar bits clásicos, ¿no? Mensajes, correo electrónico, cosas así, ¿verdad? Entonces, pero si tenemos computación cuántica y Alice y Bob tienen acceso a un computador cuántico, podemos enviar también información cuántica, ¿sí? O sea, enviarles bits cuánticos. Y lo que pasa es que si, sabemos que si hacemos eso, podemos tener comunicación ultra eficiente, seguridad perfecta. Seguridad perfecta me refiero a lo que dije anteriormente sobre criptografía. Nuestra seguridad actual está condicionada en que ciertos problemas son difíciles. En este caso, vamos a tener seguridad perfecta, es decir, sin condiciones. Y hay diferentes tecnologías que se utilizan para intercambiar. Las últimas dos, las dos que yo conozco son cadenas de espina, en donde se juntan, por ejemplo, así qubits uno a otro. Entonces, se le hace algo al primer qubit y a través del acoplamiento se contagia, digamos, el efecto. Y se va moviendo así. O algo que se llama teletransportación, que es algo, no es igual a esto. ¿Sí? Esto es ciencia ficción. ¿Sí? No voy a hablar mucho de teletransportación en estas charlas porque deberíamos verlo en una clase, ¿no? Entonces yo prefiero darle más en un seminario de una hora y media, eh, algo para hacer, digamos. ¿Sí? Entonces la teletransportación no es, bueno, teletransportación así como lo presentan en las películas, sí es ciencia ficción, o quién sabe, ¿verdad? Tal vez sí se puede hacer en el futuro, quién sabe. Sabemos que no se podemos predecir el futuro, eso sí estamos seguros, ¿no? Pero la teletransportación sí existe a nivel cuántico. Y la teletransportación se puede lograr a través de algo que se llama entrelazamiento. Yo le llamé recién acoplamiento, pero en realidad quiero decir entrelazamiento. Yo voy a introducir ahora la palabra. Se llama entrelazamiento cuántico o quantum entanglement. Dicen, entanglement, sí, entrelazamiento. Entonces, y el entrelazamiento... Hay otra persona va a entrar un momento. La voy a admitir. Ah, Marco dice. Preguntanos a Marco. Hola, buenas tardes. Disculpe, profesor, una consulta nomás. Así que mientras más avanza la tecnología, pero aunque pase a 100 años y avancemos, avance la tecnología, el teorema de no clonación no va a ser como una frontera a eso. ¿Por qué el teorema de clonación afectaría? Vos decís, si el avance de la tecnología sería afectada por el teorema de clonación. Eso me está preguntando. Sí, profe. No, a ver, fíjate que lo mismo se está... hay muchos avances en computación cuántica y el teorema de no clonación siempre existió. Voy a explicar para la gente que no sabe lo que me está preguntando Marquito, ¿verdad? Marquito, él puede estar trabajando en estas cosas, ¿verdad? Entonces, el teorema de clonación, a ver, eh, nosotros cuando queremos copiar información, ¿sí? Lo que hacemos es control C, control V. ¿Verdad? Entonces, agarrar un archivo, agarrar lo que quiere copiar, agarrar un texto en Word, marcar así, ¿verdad? Copiar y pegar y sale igualito, ¿verdad?
Pero nosotros estamos copiando información clásica, ¿verdad? Cuando estamos haciendo una fotocopia también, ¿no? Metemos un papel, la fotocopiadora y sale una copia, ¿verdad? Cuando estamos imprimiendo varias copias de un archivo, una fotografía y cosas así. O sea, copia clásica, ¿sí? Una copia cuántica, tenemos algo que se llama en inglés le dicen no-go theorem, que es lo que mencionó Marquito, que es el teorema de no clonación. Se refiere a que a nivel fundamental nosotros no podemos copiar estados cuánticos. Yo creo que eso va a ser más claro cuando les muestre la formalización, ¿verdad? Podemos hacer copias clásicas de cosas, pero no podemos copiar información cuántica. Y, eh, y eso, bueno, primero, y Marco preguntó si eso puede, el teorema de clonación, de no clonación en particular, puede evitar el avance tecnológico. A ver, eso es algo demostrado, es parte de la física cuántica, ¿verdad? Entonces puede ser, a ver, hay demasiadas muchas opciones ahí. Es decir, ¿verdad? Uno, fíjate que lo mismo estamos teniendo avances. Eso no evitó que hoy en día tengamos algoritmos de quantum machine learning. No está evitando que la gente esté construyendo cada vez computadores cuánticos con más qubits. El número que ronda, dependiendo del tipo de arquitectura de computador cuántico, está entre los 50, 60, y otros tipos de arquitectura están teniendo 2000 a 4000 qubits, ¿verdad? Todo depende de la arquitectura, el modelo, el paradigma de computación cuántica que se utiliza para construir esta computación, estos computadores. Entonces, todo eso se está logrando con el teorema de no clonación ahí al lado, ¿verdad? Eh, lo mismo te dice es verdad que no puedes copiar información cuántica, ¿verdad? Lo mismo está haciendo. O sea, en realidad, podés, podés hacer una trampita, ¿verdad? Y ahí es donde entra la teletransportación, ¿verdad? Eh, y eso, ¿verdad? Después está otra opción, por ejemplo, puede ser también que, fíjense que la física cuántica, la mecánica cuántica es una teoría de una realidad, ¿no? Y por supuesto, esto está sustentado en base a años de experimentación, pero así como cualquier parte de la ciencia, esto, quién sabe, mañana sale un artículo donde falsifica de forma irrefutable, tal vez, no sé, no quiero decir irrefutable, de una forma bastante dura, dice, no, a ver, okay, la teoría cuántica tiene fallas. Ahora creo que estaba leyendo unas noticias, por ejemplo, de que se encontraron partículas en el LHC que no son, parece, predecibles por el modelo estándar. O sea, ahí me puede ver, creo que algo así leí, ¿verdad? Entonces significa que el modelo hay que corregir. Y por ahora parece que la física cuántica, el modelo de teoría cuántica que tenemos funciona bien, está prediciendo bien, ¿verdad? Entonces parece, pero en el caso que dice Marquito, bueno, ¿qué pasa? Puede ser también que la física cuántica está mal y necesitamos otra teoría, ¿verdad? Y donde el teorema de no clonación no existe, ¿verdad? Entonces, puede ser no también, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso responde, no sé, no sabemos en realidad, ¿verdad? Bueno, como decía, este entrelazamiento es uno de los puntos más de mayor contención, no sé cómo decir, de mayor discusión que tuvo el siglo XX, ¿no? El entrenamiento consiste en lo siguiente, digamos, hay dos personas, y no importa qué tan alejadas estas dos personas están, digamos. Vamos a suponer que esta persona tiene un qubit y esta persona tiene otro qubit. Y lo que se hizo fue con estos qubits primero, fue entrelazarlos. Hay una operación cuántica que lo que va a hacer les correlaciona, ¿sí? Pero como son dos qubits diferentes, lo que se hace, bueno, vamos a decir, los acoplo, los entrelazo. Ahora, tomás vos, llevas vos a la luna, y tomás Alice, vos quedate acá en la Tierra, ¿sí? Entonces, Alice y Bob, ellos de repente pueden hacer cosas sobre sus qubits correspondientes, y como están correlacionados, al hacer algo acá, también pasa algo acá, sin importar la distancia que esté, ¿sí? Entonces, esto decía, por ejemplo, parece como que está pasando información, porque es instantáneo el efecto, ¿no?
Entonces parece como está violando estás pasando información más rápido que la velocidad de la luz. Y hubo muchísimo debate de eso y se sabe que no es cierto. Eh, Esto, digamos, es para hablarlo en una clase larga y técnica de por qué no es así. En realidad lo que pasa es que necesitas otra información clásica para poder, digamos, recuperar una información cuántica que hiciste, algo que hiciste acá para recuperar acá. Y ahí es donde entra la teletransportación. Entonces, la teletransportación utiliza este efecto para enviar información y lo que hace es que hace cosas acá para recibir cosas acá, pero además en paralelo hay que enviar información clásica para reconstruir, digamos, eh, esa información cuántica que se pasó. No, no, y el enviar información clásica, vos no podés violar la velocidad de la luz. Entonces, más o menos es eso lo que pasa, ¿verdad? Acá, bueno, tenía unas animaciones, no lo usé, ¿verdad? Pero básicamente lo que dije. El récord actual, creo que hace 2 semanas se rompió este récord. Tengo que volver a verificar. Y hoy en día los avances en computación cuántica están así. Hay que estar al tanto porque cada rato hay cosas nuevas y está avanzando muy rápido, ¿no? Esto ya hace unos años atrás y creo que a un equipo chino hace poco leí que volvieron a romper este récord. Entonces tengo que verificar estos números, ¿no? Entonces, esto es lo que se está utilizando hoy en día para hablar también de Quantum Internet, para, para tener comunicación más, más rápido, más confiable y más seguro. Los problemas que hoy en día se está la gente enfrentando en el desarrollo de hardware es la decoherencia, ¿sí? Y la decoherencia es con lo que le dije, juntamos muchos qubits y se interrumpen entre ellos. Entonces hago yo una cosa en un qubit y pasa otra, y pasa le afecta el comportamiento de otro. O también la decoherencia también puede ser con el ambiente externo al computador cuántico. ¿Sí? Entonces, cosas que pasan en el ambiente externo que está fuera de nuestro control puede hacer, si nuestros qubits tienen algún tipo de correlación con ese ambiente, se hace algo en el ambiente y afecta el qubit también. Y eso también tiene ruido, ¿no? Ruido no es lo mismo que ruido en electrónica, pero podemos hacer una analogía a eso. Hay modelos de ruido en computación cuántica que hay que estudiar, ¿verdad? Pero es análogo la forma de pensar en eso, ¿verdad? Entonces, estas son las cosas que hay que resolver, ¿verdad? Pero lo que sabemos es que no, la teoría cuántica no nos dice que estas cosas no podemos resolver. Entonces, y mucha gente pensaba que eso era así, ¿no? Entonces, eh, entonces, en realidad, mucha gente, hoy en día se está demostrando, la gente está haciendo todos avances que eh, se pueden resolver estos problemas, ¿verdad? Eh, para mí, la computación cuántica ya está aquí desde hace mucho tiempo, ¿sí? Porque por más que lo que pasa es que mucha gente entiende cuando dice computación cuántica como que una computadora así como la que tenemos nosotros ahora mismo frente a nuestras caras, ¿no? O hacer máquinas de calcular y cosas así. La computación cuántica es también una técnica matemática para resolver problemas, ¿sí? Y tenemos un montón de problemas que nosotros abiertos en matemática clásica que se resolvió utilizando técnicas de computación e información cuántica, ¿sí? Eh, entonces, por más que no tengamos un computador en nuestro escritorio funcionando, los investigadores, y me incluyo también en estos grupos, donde nosotros utilizamos técnicas de computación cuántica para resolver problemas que se usan hoy en día en la calle. Entonces, esto es un tipo de tecnología, digamos, tal vez más académica, si se quiere ver de esa forma. Hoy tenemos también la criptografía cuántica. Esto también es un mundo que esto se merece un semestre. Criptografía no vale un semestre de estudio, ¿verdad? Y después criptografía cuántica es otro universo, ¿verdad? Y una de las cosas a mí me gusta también de vez en cuando, cuestiones así filosóficas, da gusto hacer volar la imaginación, ¿no?
y preguntarse sobre, o sea, tratar de explicar cosas complejas, más filosóficas, ¿no? Y hay una hipótesis que a mí me gusta mucho, que es la de los universos computables, en donde la hipótesis de universos computables dice que las leyes de la física, sean cuales fueran, son funciones computables en el sentido de Turing. ¿Sí? Entonces, si son computables en el sentido de Turing, entonces podemos construir algoritmos de ellos. ¿Y por qué ese algoritmo podría ser un algoritmo cuántico? ¿Cuál es el modelo entonces del universo computacional? Entonces, y hay muchos filósofos de la física y la matemática que piensan en esas líneas, ¿no? Sí, muy interesante siempre leer. Al final le voy a... justamente acá tengo estos libros. Eh, Está el libro clásico de David Deutsch, La fábrica de la realidad, muy recomendado. Él discute estas cosas, y este me encantó a mí. El de Seth Lloyd. Este es un libro más accesible al público general. Este no. Este, digamos, es un libro accesible para gente entrenada en matemática, ciencia de la computación o física, ¿no? Pero yo creo que se pueden intentar leer también, ¿verdad? Hay otros son, digamos, autores. Este es un autor que escribe para científicos. Entonces, eh, este en particular me gustó mucho porque hablaba de eso, de estos temas. Bueno, ya son 40 minutos. Entonces, lo que quiero hacer es, a ver, antes de pasar a la siguiente parte, vuelvo a... No me acuerdo. Vuelvo a copiar y pegar cada rato este enlace, ¿sí? Es para que puedan poner ahí su información de contacto, para que podamos generar después los certificados digitales de participación, ¿sí? Entonces, bueno, acá termino la primera parte, ¿sí? Ahora me voy a empezar la parte técnica. Entonces, quiero saber si hay preguntas. Mientras preparo mi Wacom, mi tablet Wacom. Entonces voy a pasar ya a lo siguiente. Voy a abrir mi OpenWord. Porque esto va a ser más así tipo clase, ¿cómo se dice? Clase pizarrón. A mí me gusta usar mucho el pizarrón. Un chito se está abriendo. Entonces, bueno. Ahora yo quiero entrar en la parte un poquito más técnica y tratar de definir el qubit. A veces me colgó mi OpenWord. Bueno, mientras se abre. Bueno, bueno, a grandes rasgos dijimos que el qubit es la parte es análogo al bit clásico. Sí, la gente de electrónica, por ejemplo, eh, define niveles de voltaje para decir cuánto es 0 o 1. ¿Sí? Y ustedes saben que las matemáticas de la electrónica es la lógica booleana, el álgebra booleana o la aritmética en base 2, ¿no? Entonces, esa es la matemática para expresar lógica digital, ¿sí? Y para expresar la lógica cuántica, no sé, está mal dicho lógica. Lógica cuántica es algo bien definido, pero digamos, estoy estirando, prestando la frase de lógica booleana. Necesitamos álgebra lineal, ¿sí? Y para representar los qubits y para representar operaciones en qubit, vamos a necesitar vectores y operaciones lineales sobre estos vectores, ¿sí? Entonces, para representar entonces un bit clásico, lo que voy a hacer es construir un espacio. Por ahora vamos a voy a mostrar la versión más simple de la teoría cuántica, que es un espacio vectorial de dimensión finita, de n dimensiones. En este caso, para representar un qubit necesito dos dimensiones nomás, ¿sí? Y voy a tener una base.
Y los vectores de mi base los voy a representar así. A ver si te quito más. Voy a pasar ya, voy a pasar a OpenWord. Voy a estar más cómodo ahí. Yo tengo cosas a escribir ya. Entonces voy a parar a presentar acá. Y voy a pasar a OpenWord. Un minutito para que cargue. Muy bien. Entonces, dijimos que tenemos un espacio vectorial. Voy a utilizar siempre H para identificar mi espacio vectorial. En realidad, en general, es un espacio de Hilbert. ¿Qué es un espacio de Hilbert? No voy a explicar. Es en el caso más general un espacio vectorial con ciertas propiedades extras, ¿no? En este caso, mi espacio vectorial va a ser dimensión finita. Y para representar un qubit, lo que voy a utilizar es simplemente, va a ser un espacio vectorial sobre los números complejos de dimensión 2. ¿Sí? Eh, y lo que voy a hacer es, los vectores en la base, voy a representarlos utilizando esta notación que se conoce como notación de Dirac. O sea, 0, estos 0 y 1 con la notación bracket de Dirac es un vector. Si se siente más cómodo, puedes interpretar el vector 0 dentro del ket, esto se llama un ket, ¿sí? Como este vector. Es la base canónica. Y este, ¿sí? Entonces, H es el espacio generado por estos dos vectores en los números complejos, ¿sí? Y en realidad necesito un poquito más de restricciones. Entonces, si yo tomo un vector, por ejemplo, que está en H, entonces un vector tiene que ser una combinación lineal de estos dos. Lo voy a escribir así. Va a tener un número complejo acá, ¿verdad? Multiplicado por esto, porque va a ser el coeficiente de 0, ¿verdad? Ahí, eh, y así, va a tener un coeficiente para el 1, ¿verdad? Y voy a poner una restricción extra, que es que, como son números complejos, yo quiero que esto se cumpla, ¿sí? Entonces, un bit cuántico va a ser un qubit cuántico, un qubit, esto. Esta es la definición. Un qubit es un vector en un espacio de complejo de dimensión 2 que está siempre normalizado con respecto a la norma esta, ¿sí? Norma L2 se llama esto, en la red lineal. Esto, así es como modelamos un qubit. Y como es un vector en un espacio vectorial, entonces operaciones lineales sobre este espacio son operaciones sobre el qubit, que son matrices básicamente, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una operación. Por ejemplo, una operación clásica es la que se conoce como la operación NOT, que es la operación clásica, perdón, al revés. Como es un vector, yo puedo agarrar X, por ejemplo, agarrar X, multiplicar por 0, y esto me da 1. Es un poquito más despacio. ¿Sí? O puedo, si agarro y multiplico por 1, me da 0. ¿Sí? Me intercambia las bases. Entonces, si yo agarro y multiplico por un qubit arbitrario, este número que está acá va a pasar acá y este número que está acá va a pasar acá. Eso es lo que está haciendo, está intercambiando. Esa es la operación NOT y es una operación generalizada del NOT clásico. ¿Sí? Y estos, me olvidé llamarle, estos números se llaman amplitudes.
Voy a marcar en círculo. ¿Sí? Entonces, esto es un qubit. Un qubit es un vector en un espacio vectorial con producto interno. Claro eso. Es claro que acá hay un producto interno, ¿no? Porque es un espacio euclidiano acá en su forma, en la forma como lo define un espacio euclidiano. Entonces, hay un producto interno eh, y es un vector normalizado con respecto a la norma de L2. Y yo puedo hacer operaciones. A ver, alguien me va a levantar la mano o está ingresando. O en el chat. Dice Diego, esas amplitudes definen un punto sobre una esfera. Eso, exactamente. Justamente a eso iba a ir, porque hace rato dije que se pueden tomar estos vectores y representar como coordenadas esféricas. Entonces, por eso se utilizan las pelotitas, ¿no? Para indicar un qubit. Porque vos necesitas un ángulo para una parte, ¿no? Y después el otro ángulo para el otro eje, ¿verdad? Entonces, con dos ángulos vos podés indicar en qué posición está el vector sobre esa esfera, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo mismo que estos dos numeritos acá. Acá van a estar, ¿verdad? Los ángulos, de alguna forma. Hay que hacer la transformación, agarrar estos, son números arbitrarios complejos y convertir a esfera a coordenada esférica. Ya eso se llama la esfera de Bloch, por eso tenía la pelotita hace rato. ¿Sí? Entonces, bueno, ven que entonces un qubit es esa pelotita y el estado de un qubit es cualquier punto sobre esa esfera. Entonces hay un número infinito, no enumerable, de posibles estados de un qubit. ¿Sí? Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo un bit clásico, el bit clásico o es 0 o es 1. Ahora tengo un número infinito, infinitamente grande, de posibles estados en un solo qubit. Acá ya cambió la cosa. Eh, yo siempre digo, hay que tener cuidado de pensar de esa forma, ¿sí? Porque por más que, y esto es engañoso también, ¿sí? O sea, cuando uno lee artículos de ciencia popular en física, en computación cuántica, por más que yo tengo un número infinito de posibles estados, no significa que yo puedo acceder a todos esos posibles estados. Y eso tiene que ver con la física, la teoría cuántica en sí. ¿Sí? La teoría cuántica me dice que eh, justamente iba a ir a esto después enseguida, ¿verdad? Hay unos postulados. Voy a pasar ya a explicar esto. Y voy a explicar por qué no podemos acceder a todo eso. Al final de cuentas, cuando yo tengo un bit de información, yo necesito leer la información de ahí. ¿Y cómo voy a acceder? Un medidor de voltaje en el caso clásico, ¿no? Y en el caso cuántico voy a utilizar un aparato más complejo y totalmente diferente a algo clásico. Entonces, ¿cómo accedo a ese bit? ¿Cómo traigo la información de ahí? Entonces, y voy a hacer algo, ¿verdad? No sé, no soy físico, no sé tanto que ver, pero lo que pasa es que cuando un postulado de la física cuántica dice que cuando yo trato de observar lo que está pasando dentro de una partícula cuántica, esa acción de observar afecta al estado cuántico. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Si yo tengo este qubit acá y trato de observar cuál es el estado en que está, en realidad el, la, fisi- la- los postulados de la física cuántica me dice que no voy a observar esta combinación lineal. Voy a observar o este estado. Un elemento de la base en mi espacio vectorial lo voy a observar. Y lo voy a observar con cierta probabilidad que va a depender del valor de las amplitudes que están acá. Voy a hablar de eso ahora. A ver,
voy a hablar sobre los postulados y después voy a mostrar ya algo un poquito más de programación, ¿verdad? Porque para explicar la teoría es una cosa, o sea, necesitamos hacer un curso, ¿verdad? Este, bueno, tenemos los postulados de la física cuántica. De Quantum Mechanics, QM. Uno de los postulados más famosos, el que todo el mundo conoce y también en algún momento estudió en su carrera, es la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? La ecuación de Schrödinger dice más o menos así, esta es la versión de Hamilton, de la ecuación de Schrödinger. ¿Sí? Entonces yo tengo un estado cuántico, en este caso un qubit, ¿sí? Entonces, esto es una forma muy simple, ¿verdad? Menos i por, acá tengo la constante de Planck, este es el i imaginario, ¿verdad? Acá tengo un operador que se llama el hamiltoniano y esto. Seguramente muchos conocen de los famosos libros de ingeniería, de los que estudian ingeniería, ¿no? Que esto, acá hay, por ejemplo, la energía potencial y cinética y cosas así, ¿verdad? Y tenés tres coordenadas, X y Z, ¿verdad? Eso está generalizado acá, ¿sí? Y acá lo escribí para un qubit nomás. Entonces, con la formulación de Hamilton, esa idea que se conoce en la ecuación de Schrödinger se puede generalizar mucho más fácilmente. Eso es lo que hizo la notación de Dirac, facilitó mucho también la escritura de la física cuántica. Y al facilitar la escritura también facilita los argumentos que uno hace sobre física cuántica. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando h no depende del tiempo, entonces esto después uno puede resolver y va a encontrar que en realidad h es podemos, en el caso de dimensión finita, es una matriz hermitiana. ¿Sí? Y eso nomás, ¿sí? Entonces, cuando esto uno resuelve, lo que va a encontrar es que la solución a esta ecuación diferencial es una ecuación, ¿sí? Que va a tener más o menos esta forma. Ponerle un prima ahí. Y es otra letra. Es más o menos esto. Lo que te dice que la evolución en el tiempo de un computador, de un estado, de un bit cuántico en este caso, es simplemente aplicar esta matriz, que es una matriz unitaria. Estoy hablando de siempre caso eh, dimensión finita, ¿sí? Multiplicado por el estado del qubit actual, ¿sí? Y al aplicar esta matriz unitaria por este estado actual, me da un nuevo estado. Hace rato yo hice, si se recuerdan, algo así. Yo agarré, ¿verdad? Hice esto, ¿verdad? Cuando multiplico por X, ¿sí? Entonces, mi estado actual era, si yo estoy en cero, le aplico la compuerta NOT, entonces se me invierte el bit. ¿Sí? Entonces, eso nomás lo que dice. La ecuación de Schrödinger dice que cuando h depende del tiempo, la evolución del tiempo es esta. Es a través de una operación unitaria. Entonces, la física cuántica es agarrar un vector y multiplicar por matriz unitaria. Eso nomás. Ah, y para los que quiero poner un recordatorio, que es una matriz unitaria. En el caso de en dimensión finita es bastante simple. ¿Sí? Es una matriz de números complejos que multiplicado por su traspuesta conjugada me da la identidad. Su traspuesta conjugada es su inversa. ¿Sí? Esto se llama traspuesta conjugada. No sé cómo se cree. Traspuesta. Uy, qué familia tras. Upa, que es lo que escribí 2D. ¿Sí? Tomar la traspuesta y hacer el conjugado de todos los números complejos que están dentro de esa matriz. Eso se llama la traspuesta conjugada. En su forma más general es la adjunta. ¿Sí?
Entonces, una matriz que es esto, que multiplicado por su traspuesto me da la entidad, es una matriz unitaria. Entonces, computación cuántica es esto. Yo te doy el estado de un qubit o los estados de varios qubits, aplico una matriz unitaria a esos qubits y me da un nuevo estado. ¿Sí? Entonces, si yo quiero construir una computación cuántica, es básicamente primero inicializar la computación, el estado de mi computadora, aplicar una secuencia finita de operaciones unitarias y obtener un resultado. ¿Está bien? Computación cuántica es eso, de fondo. Recalco, esta es la forma más simple. Y es la que se va a utilizar, se utiliza, por ejemplo, para lo que le voy a mostrar dentro de un rato. Pero, que la verdad, demasiado, son las 5 ya. Les quiero mostrar dentro de un rato de cómo esto programar en un computador cuántico real, ¿verdad? Porque al final de cuentas, esto es lo que se va a estar haciendo. Se puede hacer, es la forma más simple de hacer computación cuántica. Bueno, ¿qué pasa? Siguiente, otra cosa, otro postulado muy importante. Voy a volver a escribir esto acá. Entonces, tengo yo mi estado, le aplico una matriz unitaria y obtengo el siguiente estado en un paso. ¿Sí? Bueno, yo dije, acá yo me equivoqué, dije, acá obtengo un resultado. No es un resultado de la computación cuántica. O sea, apliqué la matriz unitaria y obtuve este estado cuántico, pero todavía no leí el resultado. ¿Sí? Usted, o sea, en algún momento siempre tenemos que ver en qué estado están mis bits y saber en qué estado está, ¿no? Entonces, acá hay algo que se llama eh, el postulado de la medición, o eh, tenemos que hacer cuando, después de hacer una computación, ¿verdad? Nosotros tenemos que leer el resultado y tenemos que hacer una medición para saber cuál es el resultado que queremos, que estamos obteniendo. Sí, agarrar nuestro qubit y decir, a ver, qubit, ¿qué estado estás? O sea, utilizando algún tipo de aparato, ¿verdad? Para hacer eso. Entonces, y acá la física cuántica me dice que este postulado de la medición lo que me dice es que cuando yo quiero hacer cualquier tipo de observación a ese qubit, necesariamente voy a afectar el estado. Entonces, si mi qubit tiene esta forma, y yo le hago acá la medición a esto, entonces acá voy a tener dos posibles resultados. O va a ser 0 o va a ser 1. Dijimos que teníamos un número infinito de posibles estados, pero yo no puedo acceder a eso por este postulado, porque me va a decir o 0 o 1. Y la probabilidad de leer 0, a ver, ¿qué escribí acá? La probabilidad de obtener 0 es igual a la amplitud al cuadrado acá, y la probabilidad de obtener un estado 1 es igual a beta cuadrado acá. ¿Sí? Y el postulado me dice algo más. Yo te digo, ¿cuál es el resultado? Va a ser 0, 0. Si fue 0, ya se queda en 0 el estado. Eso significa que si yo le doy un 0, ya no vamos a hacer esta combinación lineal, el estado phi, va a ser 0. Y si obtuvo un 1, entonces el estado phi va a quedar en 1. Se altera. O sea, al principio era una combinación lineal. Podría haber sido, no sé, el clásico 1 sobre raíz de 2 más 1 sobre raíz de 2. Entonces te da 50% de que sea 0 o 50% de que sea 1. Entonces con 50% de probabilidades vos tenés un 0 acá y con 50% de probabilidades tenés un 1 acá. ¿Sí? Y de acá se transformó en esto. Entonces acá los físicos dicen, se colapsó el estado cuántico. Después de hacer una medición, el estado cuántico colapsa. Y colapsa dependiendo a qué resultado obtuviste. Entonces se alteró.
Entonces, toda esta información que teníamos tal vez acá en estos números complejos se perdió. Entonces, estos son los dos, digamos, principios que hay que tener eh, en cuenta cuando se hace computación cuántica. Computación cuántica, en su forma más simple, es tomar un estado cuántico, un qubit o una colección de qubits, aplicar una secuencia finita de operaciones unitarias, se obtiene un estado cuántico nuevo, se hace una medición y se lee el resultado. ¿Sí? Yo puedo tener, esto les di para un qubit nomás, ¿no? Pero esto se puede generalizar a n qubits. Entonces, yo opero con operación unitaria sobre los n qubits, al final obtengo otros n qubits de salida y hago una medición para saber cuáles son los resultados de mis qubits. Y me va a dar al final, de forma probabilística, una secuencia de 1 y 0. Entonces, no sé si hay una pregunta acá. Antes de pasar, voy a pasar algo más de programación ahora. Yo creo que con estos principios ya se puede hacer mucho, ¿verdad? Eh, Su pregunta. Escuché un plum, dijo. No sé qué es ese ruido. Preguntando, Marquito, vuelvo a tener la mano otra vez. Ah, sí, profe. Disculpe, profe, a ver si no me equivoqué, no, profe. Esa medición que diste un medio, esa es la base computacional canónica, profe, ¿verdad? De 0,1. Así es. Y si cambio la base computacional, por ejemplo, en 0 más 1 sobre raíz de 2 y 0 menos 1 sobre raíz de 2, que es la, creo Sí, no, que es, eso es muy importante, ¿verdad? Porque fíjate, yo usé la base canónica para definir mi qubit, ¿verdad? O para definir cualquier qubit. Entonces, eh, no tiene por qué ser esa única base, ¿verdad? Le llaman canónica por una razón, porque es fácil, simple. También en la práctica es fácil manejar, se llama eso, en computación cuántica le llaman la base computacional. Entonces, para hacer cuentas y cosas así, la base canónica sirve muy bien. No tiene por qué ser la única, ¿verdad? Y cuando uno define mediciones, también tiene que definir con respecto a qué base uno está haciendo la medición, ¿verdad? Entonces vas a obtener, eso también es importante, ¿no? Vas a tener resultados diferentes dependiendo en qué base vos estás definiendo tus qubits y dependiendo de en qué base estás haciendo tus mediciones. De hecho, eso justamente genera otro tipo de paradigma de hacer computación cuántica, que se llama Measurement-Based Quantum Computing, computación cuántica basada en mediciones. Que la computación cuántica basada en mediciones lo único que hace es prepara inicialmente el estado inicial y después hace varias mediciones parciales. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo n bits, n qubits, yo mido los bits de a pedazos. Y esos bits pueden estar todos entrelazados. Y dependiendo en qué orden y cómo hago las mediciones, van habiendo colapsos del estado y se pueden hacer cálculos también, solamente haciendo mediciones. Entonces, entonces el algoritmo cuántico de este modelo de computación es diseñar estas mediciones. En qué partes del estado cuántico hacer mediciones y con respecto a qué base hacer las mediciones, ¿no? Eh, entonces, eso, sí, es muy importante, ¿no? Yo estoy mostrando esto, el base canónica. Esto, como le digo, es para hablar, hay muchísimo para hablar. Es la versión más simple de computación cuántica que la estoy mostrando. Y ya les va a servir para hacer lo que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? ok, gracias, profe. Profesor, ¿qué tal? Sí. Esas matrices U y H que mencionaste recién, esos que escribiste en tu pizarra, Sí. o sea, siempre son de 2 por 2, pero que No, claro, de la manera que construiste, le estoy mostrando para un qubit nomás. o sea, ¿de qué depende el orden de esas matrices?
¿De qué depende? Sí, Eh, la física cuántica dice que H tiene que ser hermitiana y la ecuación de Schrödinger te dice que la U tiene que ser unitaria. Es la única restricción que pone. Entonces, ponerle ahora que yo, mi espacio vectorial ya es de 2 a la n dimensiones. Significa que tengo n qubits. ¿Sí? Entonces, justamente el diseño de algoritmos cuánticos depende de cómo vos construyas la H y la U. ¿Sí? Entonces, eso. Siempre nosotros, normalmente, o ahora sea, justamente quiero mostrar también la parte de Qiskit, que es la herramienta que quiero mostrar, es cómo construir circuitos cuánticos, tal vez. Pero eso depende, es armar un algoritmo, ¿no? Así como cuando uno se sienta un algoritmo a programar en Python o algo así, vos tenés que armar el código. Acá también vos tenés que armar el código, pero el código es la matriz unitaria, básicamente, y el H, el hamiltoniano. o sea, puede tomar cualquier orden esa matriz. ¿Orden a qué te refieres? Cantidad de filas y columnas. No, claro, todo depende de qué querés resolver. O sea, todo depende de tu espacio vectorial, cuántos elementos en la base vas a tener y cosas así, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga el algoritmo? ¿Verdad? Ya, entonces, eso que vimos resultó ser de 2 por 2 porque el ejemplo es sencillo nomás. Exactamente, sí. Bien, ya, ya, gracias. Mm, Justamente le quería mostrar más operaciones cuánticas. A ver, siempre me pierdo acá. Se actualizó todo el Google Meet. Ahí, para que inicialice. Ahí está. Este libro es un libro muy famoso. Quantum Computation and Quantum Information de Michael Nielsen y Isaac Chuang. Es un libro que en los 2000, por ejemplo, todo el mundo leía. Todo el mundo leía y comenzaba. Y yo recomendaría hasta ahora porque los fundamentos siguen siendo los mismos. No estoy muy al tanto, yo no estoy muy al tanto de cuáles libros son buenos, ¿verdad? Y creo que una vez me pasó una de Marquito Ibarra me pasó un libro que tenía sobre programación. Ese estaba muy lindo, ¿verdad? Entonces, no tuve tiempo de leer, ¿verdad? Pero sí, está muy orientado a introducir, a programar, que es lo que le voy a mostrar dentro de un ratito, ¿verdad? Entonces, les quiero mostrar, yo les mostré una compuerta cuántica, se llama, un quantum gate, que es la matriz X, que está acá, esta, ¿sí? Y esto era lo que le dije que hacía, ¿no? Intercambiaban las amplitudes de un estado cuántico. Y hay otras que son compuertas que actúan sobre un qubit que tienen, por ejemplo, esta forma, ¿sí? Ven que acá lo que hace es le pone un menos nomás en uno de los coeficientes. Esta es muy famosa, se llama la compuerta de Hadamard. Y la compuerta de Hadamard, a ver si veo que tengo acá el efecto. Creo que está el efecto. ¿Dónde? A ver si tengo. Está por acá, si no voy a mostrar. Sí, acá uno se ve. Agarra un cero, la compuerta de Hadamard, y hace que crea un estado en una combinación lineal de 0 y 1, en donde ambas amplitudes son 1 sobre raíz de 2. O toma un 1 y convierte en esta, ¿verdad? En 0 menos 1 esta vez. Le cambia el signo nomás. Entonces, estos son compuertas de un qubit, actúa sobre un qubit. Después hay compuertas de 2 qubits. Acá tenemos un lindo ejemplo, ¿no? Las compuertas clásicas, ¿no? El NOT, AND, OR, ¿no? Entonces ven que acá el NOT invierte, acá el AND, ¿verdad? Este por este, acá es este o este, ¿verdad? Este más este. En base de 2 se suma, ¿verdad?
Entonces, estas compuertas, quiero mencionar algo acá. Quiero mencionar algo acá. Fíjense que si yo al AND le pongo 0, 0, acá me da 0. Si le pongo 0, 1, 0, ¿verdad? 1, 0, 0. Y 1, 1 me da 1. Solamente con 1, 1 tengo un 1. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer lo opuesto? ¿Qué pasa si les digo 1 acá y les pregunto cuál es la entrada? ¿Cuál es A y B? Bueno, como sé que hay 1 acá, A y B tengo una sola opción que es 1 y 1. Pero ¿qué pasa si le digo bueno, ahora la salida es 0. ¿Cuál fue la entrada? Y tengo tres opciones, o es 0, 0 o 0, 1, ¿verdad? 0 con 1. Entonces se dice entonces que la compuerta AND no es reversible, porque esta función no es inyectiva. ¿Sí? Entonces, entonces yo no puedo saber, dado un elemento en el codo, un dominio, si cuál fue el elemento que le corresponde, de dónde vino en el dominio, ¿verdad? Entonces dice que no es reversible. La computación cuántica tiene la característica de que todas sus operaciones son reversibles. Yo puedo hacer un AND cuántico, pero necesito agregar un hilito más acá para recordar la información que se borró. Y hay un principio en física que se llama el principio de Landauer, que dice que cuando nosotros olvidamos un bit de información, se genera calor al ambiente. ¿Sí? Entonces, como la computación cuántica es totalmente reversible, no hay al ambiente externo esa, esa, ese calor generado. Se conserva totalmente la energía todo dentro de la computación cuántica. ¿Sí? Entonces, en principio, la computación cuántica es una computación que no genera calor. O sea, no gasta energía, porque todos los bits se mantienen ahí. Quería mostrarle, si hay uno sencillito acá. Bueno, les voy a mostrar con el ejemplo funcionando ya para ir cerrando esto. Les quiero mostrar una herramienta de IBM para que puedan hacer cosas. Yo creo que les mostré, tal vez ya van a poder. A ver, ¿dónde metí? Creo que está en esta misma ventana. Che. Voy a compartir mi ventana. Entonces, si se van en Google, en Qiskit, en qiskit.org, Qiskit es una librería de IBM para hacer programación de computadores cuánticos. ¿Sí? Y Qiskit es acá tienen títulos los tutoriales. IBM tiene su computador cuántico. ¿Sí? Y dan acceso a su computador cuántico a través de las herramientas que tienen acá. Entonces, Qiskit, ustedes lo pueden bajar e instalarlo en Python, por ejemplo. ¿Sí? Y lo que les ofrece es una interfaz clásica al computador cuántico IBM. Entonces, lo que se hace en Qiskit es, yo diseño mi algoritmo cuántico ahí, diseño mis compuertas unitarias, mi circuito cuántico, que les voy a mostrar un circuito cuántico básico, cómo hacer. Y ese circuito yo les puedo mandar allá en IBM, en su computador cuántico, y digo, ejecutame. ¿Sí? O puedo correr una simulación dentro de mi propia computadora. ¿Sí? Ustedes eligen cómo hacer, ¿verdad? Y les da ya un montón de herramientas para hacer eso, ¿verdad? Eh, Clases que pueden utilizar para un clase de circuito cuántico, bit cuántico, cosas así, matriz unitaria, le da todo. También tiene muchos algoritmos preconstruidos. Yo en el NICTEC de la Politécnica tengo ya corriendo, siempre trato de mantener actualizado Qiskit porque tengo unos cuantos alumnos de maestría y de grado trabajando en cuestiones de programación cuántica y ellos están usando Qiskit ahí para hacer simulaciones y cosas así, ¿verdad? Eh, entonces, eso. Em, y te mostrar un ejemplo. Entonces, ya preparé un ejemplo acá.
Estaba jugando hace rato con este. Entonces no le voy a decir cómo instalar, eso lo pueden ustedes, ¿no? Voy a reiniciar. Este es Jupyter, un Jupyter Lab. Tengo acá Python 3 corriendo, acá está el Python 3 y esto está ejecutándose en mi navegador, pero todo lo que yo escribo acá se ejecuta en el clúster del NICTEC. ¿Sí? Eh, con la ayuda de Christian Capo lo que hicimos fue, me ayudó muchísimo para hacer. Me tomó muchísimo tiempo hacer la interfaz para que yo todo lo que escribo acá en mi navegador se vaya al NICTEC. Eh, Varios meses de pelea. Entonces voy a reiniciar mi kernel. Creo que reinició. Sí. Entonces, este es el comando ahora para traer todo Qiskit. ¿Sí? Entonces, este es el nombre de la clase, el nombre de la clase que me crea circuitos cuánticos. Y acá le digo cuántos circuitos cuánticos quiero crear. ¿Sí? Entonces, digo, créame un circuito cuántico con 3 qubits. Le digo. Y mientras tanto, vamos a mirar. Entonces, yo puedo. Ahí está. Entonces, si yo le doy dibujar a esto, este lo que hace es me dibuja el circuito cuántico y le digo cómo quiero que me dibuje. MPL es MPL es, le digo, dibujame y mostrame el output en el notebook, pero utilizando Matplotlib. Para eso no es MPL. Pueden, por ejemplo, poner látex y le dibuja látex. Y también pueden sacar el código látex. Entonces, yo puedo hacer los circuitos acá y después meto en artículos así directamente el código, todo dibujado, espectacular. Se puede, si no están trabajando pueden también tirar los dibujos en archivos, ¿no? Si están trabajando con línea de comando, le pueden dar text y le sacan texto de línea de comando. Después les voy a mostrar cómo sale en texto. También sale muy bien cuando, este, cuando, eh, cuando tenemos compuertas cuánticas dentro. Ahora no tenemos ninguna compuerta cuántica. Entonces, ¿qué le voy a decir acá? Acá con este le voy a decir, bueno, agregame una compuerta de Hadamard en el qubit 0. Siempre qubit 0, 1, 2, ¿verdad? Así comienzas arriba contando de 0. Entonces le agrego una compuerta de Hadamard, ¿sí? En el qubit 0 y ahora me apareció mi compuerta cuántica acá. Voy a seguir utilizando MPL. Es más lindo, tiene todo colores acá. Y después le voy a decir, ahora me vas a agregar una compuerta CX. Voy a explicar qué es. Esta es una compuerta CX, ¿sí? Se llama una compuerta not controlada. Un CNOT, control not. ¿Qué es lo que hace? Es el mismo NOT que les mostré hace rato, la X que invierte los qubits, pero está controlada o está condicionada. Entonces, acá lo que me dice es que si yo pongo acá este punto sobre este cable, significa que el qubit 1 se le va a aplicar la compuerta NOT solo si este qubit acá es 1. Si es 0, este no se aplica. Eso es lo que me dice. ¿Sí? Entonces voy a agregar otro así. Voy a agregar una compuerta control not en 0 y 2. Significa que en 0 va a estar el condicionamiento y en el 2 va a estar la acción, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo... A ver, entonces, ¿qué va a pasar acá? Fíjense lo que va a pasar. Acá va a venir un qubit 0. Voy a presentar en mi tablet, en mi open board. Va a estar mejor. Que cargue, aparecer, ahí está. Entonces, página nueva. Entonces, yo tengo un circuito así. Ahí. Tengo Q0, Q1, Q2. Entonces, acá están mis cables, ¿verdad? Como un circuito. ¿Sí? Acá yo puse una compuerta de Hadamard. A ver si puedo hacer un poquito más lindo.
Y acá yo puse así y así. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa si, ponen color amarillo? ¿Qué pasa si yo pongo acá un qubit 0, 0, 0? ¿Sí? Si entra 0 acá, voy a hacer por partes. Otro color. Entonces, cuando pasa por el Hadamard acá, el efecto del Hadamard dijimos que era esto. Va a agarrar el 0, va a aplicar H, y H lo que va a hacer es generar este estado cuántico. Ay, estoy mal escrito. ¿Sí? Hay una combinación lineal. Este nunca le dio un nombre propio. En física le llaman un estado de superposición. Se llama. A la combinación lineal así de esto, un estado de superposición. Así llaman los físicos. Entonces, esto entra acá. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pasa acá? Para una parte se va a aplicar, no se va a hacer nada. Y para la otra parte se tiene que invertir, se tiene que convertir en 1. Entonces, cuando pasa por acá este qubit, el resultado que va a estar acá, después de venir por acá, este qubit va a ser así también. No, 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 estoy haciendo un cálculo rápido, no es eso. Va a ser más complejo. Va a ser así. ¿Sí? En donde este bit acá, este corresponde a esto y este corresponde a esto. ¿Sí? Esto es el qubit Q1 en superposición. Esto es el qubit Q0 en superposición. ¿Qué me está pasando? Se entrelazó. ¿Sí? Y va a haber un efecto similar acá. Este se va a entrelazar todo. Entonces, hay que ir haciendo las cuentas acá. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y se obtiene un resultado, un estado general para cada uno de los qubits. Entonces, ven que la lógica no es una lógica booleana, es una lógica. Me había compartido. No estoy compartiendo. Entonces, hay que pensar, digamos, en términos de vectores y espacios vectoriales y operaciones lineales para poder construir circuitos cuánticos, porque yo tengo que darle acá, decir, bueno, yo tengo que inicializar mi computador cuántico acá, tengo que dar un estado inicial a estos bits, ¿verdad? En Qiskit Qiskit supone que siempre tengo todo inicializado en 0 acá, pero yo puedo ponerle una inicialización arbitraria como quiero. Hay métodos que te permiten hacer eso. Entonces, yo le doy el estado inicial a mi circuito, ejecuto mi circuito, que es mi algoritmo cuántico básicamente, después hago las mediciones y ese es el resultado de mi computación. Entonces, cuando uno diseña algoritmos cuánticos, de fondo lo que está haciendo es esto, diseñar estos circuitos, ¿verdad? Y vos tenés que agarrar y usar los comandos. Le agrego esto, le pongo acá, le pongo así. Normalmente lo mejor es primero, lo que yo hago es, hago todo en papel primero, ¿verdad? Y normalmente lo que hago, extraigo las matrices unitarias, la matriz unitaria cargo en Qiskit, Qiskit me traduce eso a compuertas cuánticas de esta forma y me saca el circuito así, ¿verdad? Entonces puedo empezar a hacer simulaciones y jugar un poquito con esto. Recomiendo también leer mucho los tutoriales de Qiskit, que son muy buenos. Les falta mucha información. Algunas veces para cosas más avanzadas no tienen tutoriales. Entonces tenés que entrar dentro de la especificación de la clase y empezar a mirar que toma mucho tiempo entender, ¿verdad? Eh, Acá tengo, ya no creo que me da más tiempo, ya son ya 1 hora y media. Les preparé otro ejemplo
de cómo ejecutar un algoritmo completo, ¿verdad? Yo creo que ya voy a dejar no de esto. En este ejemplo que tenía era que es como utilizar un algoritmo ya construido en Qiskit, utilizarlo para algo, un problema de búsqueda. Estoy buscando un bit entre un montón de bits que tengo, pero ya no me da más tiempo. Yo recomiendo mucho este lugar, qworld.net. Ellos ofrecen en certificaciones gratis, totalmente gratis para gente que quiera aprender sobre computación cuántica. El iniciador de este programa, qWorld, un amigo de años, y ellos se empezaron a expandir por todo el mundo. Y cuando quería expandirse en Latinoamérica, a mí me contactó primero, pero tenemos tanto trabajo en la universidad y no conseguí ningún estudiante que quiera ayudar en esto, entonces dije, no, no puedo, no me da tiempo. Entonces, y hoy en día, yo quería ser el primero en Latinoamérica, ¿verdad? Y no conseguía a nadie. Y después al final salió un grupo mexicano, fueron los primeros, y hay un grupo en Uruguay también, ¿verdad? Y no ganaron todo. Y bueno, ahora se están expandiendo muy bien. Tienen un servidor Discord en donde ellos siempre están anunciando cursos totalmente gratuitos y uno puede asociarse a ellos y te dan una certificación para que vos después puedas utilizar su marca para organizar workshops locales en tu país. Entonces está el capítulo Q México, que organiza talleres de programación cuántica en México, ¿verdad? Con los materiales, ellos te dan todos los materiales de estudio y te dan programas de estudio ya totalmente construidos que vos tenés que ejecutar nomás, ¿verdad? Que por supuesto requiere tiempo, ¿verdad? Y se puede hacer a distancia, presencial, y ellos te firman todo, te dan todos los certificados, ¿verdad? Es una organización sin fines de lucro. Entonces, y utilizan Qiskit. Y está también las librerías de Google que se puede utilizar, que me olvidé, dejé de utilizar Google. Al principio yo comencé con Google y después me cambié a Qiskit, me gustó más Qiskit. Y eso, así que ahora están organizando en Europa un taller de QWorld para iniciarse en esto. Ellos tienen 3 niveles: bronce, plata y oro. O sea, tienen que comenzar primero por bronce, después pasar plata, después pasar oro. Si pasas bronce, ya puedes organizar workshop tipo nivel bronce. Si pasas plata, workshop tipo plata, y van levantando el nivel de dificultad, ¿no? Y es una forma de promover también el desarrollo de esta industria que está emergiendo a nivel mundial para, 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 para digamos, una especie de transferencia de conocimiento también, ¿no? Y esto se viene, así que la mejor forma de empezar a divertirse a programar computadores cuánticos reales, esa ejecución que yo les mostré, yo lo hice utilizando nuestro cómputo local nomás, ¿no? No les mostré esa parte, ya no da más tiempo, ¿no? De cómo ejecutar el circuito cuántico, ¿verdad? Yo puedo ejecutar en un simulador, ¿sí? O puedo mandar mi circuito cuántico para que se ejecute en los computadores cuánticos de IBM. Entonces, no lo hice, ya no me da mal tiempo, ya 1 hora y media con esto estamos. Tal vez, a ver si mañana me da tiempo, le voy a mostrar cómo se hace, ¿no? Ya probé ejecutar. La primera vez, ¿cuánto? Yo empecé con esto en el 2019, 2020, y la primera vez que mandé a ejecutar fue una sensación extraña. Como le digo, yo cuando comencé en esto, ya de la década, en los años 2000, nunca me imaginé que hasta este momento iba a estar ejecutando cosas, algoritmos que yo hice en computadores cuánticos reales, ¿verdad? Entonces, una sensación extraña fue. Y eso, ¿verdad? Los computadores cuánticos, lo que IBM te da acceso son de muy pocos qubits, creo que el máximo era 15 o 16 qubits, ¿no? Yo estaba intentando contactarme con la gente de IBM Paraguay a ver si me pueden hacer un enganche para poder tener acceso, como estamos haciendo investigación en el INTE sobre esto, acceso a los computadores cuánticos de IBM que tienen más qubits para hacer cosas un poquito más pesaditas, ¿verdad? Entonces, y eso, lo dejo hasta acá. Mañana podemos continuar con esto, hablando un poquito más también sobre otro modelo de computación cuántica que les quiero mostrar. Disculpe, profe. Sí. Así, profe, algo nomás, para usar las computadoras cuánticos IBM se tenía que generar un código que sería como un código de usuario que te da IBM para poder utilizar sus computadores cuánticos. Sí, tenés que registrarte. Sí. Te Eso da nomás. una clave
Claro, tengo ahí todo inicializado estas cosas. Creo que justamente que no les mostré el algoritmo funcionando, vos tenés que cargar tu clave privada que te da eh, para utilizar su computadora de allá, ¿verdad? Y tenés que hacer las conexiones, tenés que elegir el backend, cuál querés de todos los computadores, entonces todo un proceso. Con Python tenés que decirle todas esas cosas y después vos le das a ejecutar nomás, ya hace todo solo. Y tenés que pelearte con la gente también del resto del mundo porque te ponen una cola. Entonces vos mandás tu circuito, tu proceso que les ejecute, entra en la cola y tenés que esperar que salga, ¿verdad? Por ahora nosotros nos es más rápido hacer las simulaciones acá en el clúster, por ejemplo, del Nintec y tener los resultados más rápido con simulaciones, ¿no? Pero es siempre lindo tener algo, saber que se ejecutó en un computador cuántico real, ¿verdad? Les recuerdo que en el chat, le pongo otra vez, algo Rolando preguntó algo. Dice, si no puedo observar un qubit, se me perdió tu mensaje, Rolando. Si no puedo observar un qubit, porque cambia el estado. O sea, ¿por qué no? O sea, siempre puede observar un qubit. O sea, vos puedes decir no observar, observar. Eso es parte de tu algoritmo, ¿verdad? Pero siempre arbitrariamente podés inicializar los valores. eh, ¿Verdad? Bueno, a ver, inicializar significa también que vos podés preparar de alguna forma ese estado cuántico, ¿verdad? Entonces, eh, hay todo un problema de inicialización también del computador cuántico que hay que resolver, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando hacemos diseño de algoritmos, suponemos, bueno, vamos a suponer que comenzamos en este estado y yo quiero lograr este estado. Entonces, construyo mi matriz unitaria que me lleva de este estado a este estado, ¿verdad? Pide acceso al form. Qué raro, che. Un momento, un momento. Voy a ingresar. Voy a sacar. Es que hice con las cuentas de la Politécnica. Entonces, un momento. Le voy a cambiar los permisos. A ver, ¿dónde cambio el permiso? ¿Dónde cambio los permisos? A ver si puedo cambiar directamente. Oh, vale. Qué raro, ¿ya? Porque acá tengo que dice que todas las personas que... Ah, no, ya está. Ah, te para editores. Qué raro, che. Acá veo que hay gente que ya está completando. Vamos a insistir. Voy, voy a mandar el más largo. A ver. Voy a probar ese. No la corte el link. Pero puedo observar 1 o 0 en base canónica. Y solo eso, sí. Así es. 1 o 0. Y por supuesto, si vos tenés más, o sea, y con probabilidad otra vez, no hay que observar, ¿verdad? Y el truco pues está en que, digamos que vos estás buscando un resultado específico. Y ese resultado específico que vos estás buscando tiene que ser parte de tu base de tu espacio vectorial. Entonces vos tenés que diseñar el algoritmo para que las probabilidades y las amplitudes los estados, del estado cuántico tiendan hacia ese. Todos son algoritmos probabilísticos, sí. Son algoritmos probabilísticos. O sea, son algoritmos con respuestas probabilísticas, pero no son algoritmos probabilísticos.
porque en un algoritmo probabilístico, si vos mirás, claro, si vos mirás el árbol de computación que se genera, vos tenés, ¿verdad? Cada posible ramificación en tu árbol de cómputo tiene una cierta probabilidad. Te va por acá o te va por acá, o te va por acá o te va por acá, ¿verdad? Pero imagínate ahora que tu árbol de probabilidades de cómputo, por ciertos efectos que tiene, esto tenemos que verlo, ¿verdad? En una clase completa. ¿Qué pasa? No, es probabilístico porque si vos miras el árbol de posibilidades que sale en una computación cuántica, esos árboles de cómputo pueden interferirse. Es como una mezcla de computación no determinística y probabilística al mismo tiempo. Así que eso hace que sean diferentes. Las clases de complejidad que salen de computación cuántica son diferentes a los de la computación probabilística por esa misma razón. Y creemos que la computación cuántica da más poder de cómputo. Por eso la gente de ingeniería quiere hacer computación cuántica, ¿verdad? Pero los resultados son probabilísticos. Pero la forma en cómo se generan esas probabilidades es diferente. Entonces, muy bien. Entonces voy a cortar acá.